En la recepción de la boda de mi hija me empujaron hacia el fondo. Personal de limpieza, por aquí. Yo podría haber mostrado mis credenciales de jueza federal en ese mismo instante, pero cuando la madre del novio dijo mantengan a esa limpiadora lejos de las fotos, decidí dejar que aprendieran de la peor manera. Revelar mis intenciones demasiado pronto habría arruinado todo. Y yo llevaba 30 años construyendo casos. Sabía exactamente cuándo atacar. Rosalía, la madre del novio, me había empujado literalmente con su mano enguantada en seda color marfil. No fue un toque suave de disculpe. Fue un empujón firme, del tipo que dice usted no pertenece aquí y yo tengo el derecho de moverla como un objeto. Su perfume caro me golpeó la nariz mientras su voz cortaba el aire del salón de recepciones. El personal de limpieza debe usar la entrada trasera. ¿Acaso no leyeron las instrucciones? No pueden estar aquí hasta que los invitados se retiren. Llevaba puesto un vestido color champán que había elegido con cuidado. Elegante, discreto, apropiado para la madre de la novia que no quiere eclipsar a su hija. Pero al parecer, mi piel morena y mi rostro sin las capas de maquillaje que Rosalía consideraba esenciales me habían convertido automáticamente en personal de servicio. No importaba que ese salón estuviera pagado con mi dinero. No importaba que la novia fuera mi hija Vanessa. Para ella, yo era invisible. O peor aún, era un estorbo que debía removerse. Creo que hay un error, intenté decir, manteniendo esa voz tranquila que uso en las cortes cuando un abogado intenta intimidarme. Esa calma glacial que he perfeccionado durante décadas enfrentando hombres que pensaban que podían quebrarme con gritos. Rosalía me miró entonces. Realmente me miró. Sus ojos recorrieron mi vestido como un escáner buscando defectos. Mi bolso sencillo. Mis zapatos cómodos pero elegantes. Mi cabello gris que dejé natural porque a los 62 años ya no finjo ser quien no soy. Y vi el veredicto instantáneo en su cara. Culpable. Culpable de no pertenecer a su clase. Culpable de existir en su espacio. No hay ningún error, respondió con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. Las reglas están claras. Personal de servicio por la entrada lateral. Ahora muévase antes de que algún fotógrafo la capture por accidente. Y entonces dijo las palabras que sellarían su destino. Se volteó hacia uno de los coordinadores del evento, un hombre joven con tablet en mano que anotaba cada una de sus órdenes como mandamientos sagrados. Su voz se elevó lo suficiente para que varios invitados cercanos pudieran escuchar. Quería que escucharan. Quería establecer el orden social de ese espacio. Mantengan a esa limpiadora lejos de las fotos. Absolutamente lejos. Ya es bastante malo que Sebastián se case con una chica de familia tan modesta. No necesitamos que las imágenes reflejen exactamente cuán bajo ha caído mi hijo en esta unión. El silencio que siguió fue como un cristal rompiéndose. Varios invitados desviaron la mirada, incómodos. Otros asintieron ligeramente, como si Rosalía hubiera verbalizado lo que todos pensaban. Y yo me quedé ahí, de pie, con las manos apretadas alrededor de mi bolso, sintiendo como la humillación quemaba mi garganta como ácido. Podría haberlo hecho. Podría haber sacado mi identificación federal en ese momento. La que dice Honorable Jueza Graciela Montero, Corte Federal, Distrito Sur. Podría haber visto cómo el color desaparecía de su rostro maquillado. Podría haber disfrutado 30 segundos de satisfacción viendo su mundo tambalearse. Pero entonces mis ojos se encontraron a Vanessa. Mi hija. Mi razón de existir. Estaba al otro lado del salón con su vestido color perla que la hacía parecer un sueño hecho realidad. Reía con sus amigas, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me destrozó. Pánico. Súplica silenciosa. Sus labios formaron una palabra sin sonido. Mamá. Ella sabía. Sabía que yo había escuchado. Sabía que Rosalía acababa de cruzar una línea. Y me estaba rogando que no hiciera escándalo. No hoy. No en su día. No frente a 200 personas que luego comentarían el drama familiar en lugar de recordar su felicidad. Y ahí fue cuando la jueza en mí tomó el control. 30 años dictando sentencias me habían enseñado algo fundamental. La justicia apresurada rara vez es justicia completa. Cuando capturas a un criminal, no lo arrestas de inmediato. Primero lo sigues. Lo observas. Dejas que se sienta seguro. Dejas que cometa más errores.
Porque mientras más cuerda le das a alguien arrogante, más probable es que se ahorque con ella. Si confrontaba a Rosalía ahora, tendría una salida. Diría que fue un malentendido gracioso, que la luz estaba mal, que mi vestido parecía un uniforme. Reiría con esa risa falsa y seguiría adelante, apenas rozada por la vergüenza. Pero si me quedaba callada, si aceptaba el papel que me había asignado, si me convertía en lo que ella creía que yo era, entonces seguiría hablando. Seguiría actuando. Y la gente poderosa, cuando se siente invencible, siempre revela demasiado. Tiene razón, dije finalmente, bajando la cabeza como había visto hacer a tantas mujeres para sobrevivir. Disculpe la confusión. Ya me retiro. Rosalía ni siquiera respondió. Ya había descartado mi existencia. Se volvió hacia una pareja de empresarios, su voz transformándose en miel mientras les hablaba sobre lo maravilloso que era finalmente unir a nuestras familias. Nuestras familias. Como si la mía fuera un accesorio opcional en la boda de mi propia hija. Caminé hacia el área de servicio con la cabeza gacha, pero la mente completamente despierta. Cada neurona encendida. Cada instinto de cazadora activado. Porque eso es lo que soy, aunque Rosalía no lo sepa. No soy víctima. Soy depredadora. Y acababa de encontrar a mi presa. El área de servicio estaba escondida detrás de una puerta discreta. Adentro, el personal organizaba bandejas de canapés con la precisión de un ejército preparándose para la batalla. Una chica joven de cabello oscuro recogido en cola me vio entrar y sus ojos se abrieron con sorpresa. Su placa decía Carolina. Señora, esto es solo para personal, dijo con voz suave, nerviosa. Tenía esa mirada que reconozco inmediatamente. Alguien que ha sido maltratada tantas veces que ya no confía en nada. Lo sé, respondí, dándole una sonrisa genuina. Hubo un malentendido afuera. ¿Puedo quedarme aquí un momento? Carolina dudó, pero asintió. Probablemente pensó que yo era otra trabajadora temporal. Otra mujer morena en vestido sencillo que había cometido el error de confundir su lugar. Me apoyé contra la pared y saqué mi teléfono. No para llamar a nadie. Todavía no. Solo para verificar que la batería estuviera completa, que la grabadora de voz funcionara perfectamente, que todas mis herramientas estuvieran listas. Porque si algo aprendí construyendo casos federales contra hombres que se creían intocables, es esto. Cuando alguien te subestima tanto que te vuelve invisible, acabas de recibir el disfraz perfecto para destruirlos. Desde donde estaba podía ver el salón principal a través de una ventana de servicio. Rosalía brillaba en el centro como una reina en su corte. Cada gesto calculado. Cada sonrisa medida. Tocaba el brazo de Sebastián con esa posesividad que algunas madres confunden con amor. Sus ojos evaluaban constantemente, clasificando invitados en categorías de utilidad. Si supieran quién soy realmente. Si supieran que esta limpiadora ha enviado a prisión a ejecutivos que robaron millones. Que mi nombre aparece en precedentes legales estudiados en Harvard. Que la última vez que alguien me subestimó así, terminó perdiendo todo. Pero no lo saben. Y ese es exactamente mi poder. Decidí quedarme en las sombras. No por cobardía, sino por estrategia. En 30 años como jueza federal aprendí que la mejor manera de destruir a alguien no es confrontándolo de inmediato, sino dejándolo hablar hasta que se entierre solo. Y Rosalía parecía el tipo de mujer que cavaba su propia tumba con palabras cada vez que abría la boca. Desde mi posición en el área de servicio podía observar todo sin ser vista. Carolina me lanzaba miradas ocasionales, claramente confundida sobre qué hacía yo allí, pero no se atrevía a preguntar más. Los otros miembros del personal me ignoraban completamente, asumiendo que era alguna trabajadora temporal que había llegado temprano. Perfecto. La invisibilidad era exactamente lo que necesitaba. Rosalía se movía por el salón como si fuera su reino personal. Su vestido color marfil debió costar más que el salario anual de cualquiera del personal que me rodeaba. Cada joya que llevaba gritaba dinero, pero del tipo que necesita ser visto para validar su existencia. Observé cómo interactuaba con los invitados, y un patrón comenzó a emerger. Con los empresarios y políticos era toda sonrisas y adulación. Con el personal de servicio era invisible hasta que cometían el más mínimo error, entonces se transformaba en algo frío y cortante. Tú, le dijo a un mesero joven que pasaba con una bandeja. Esos canapés están desalineados.
¿Acaso no te entrenaron? En mi empresa jamás permitiríamos este nivel de mediocridad. El chico murmuró una disculpa y se apresuró a reorganizar la bandeja con manos temblorosas. Rosalía ni siquiera esperó a ver el resultado. Ya había pasado a su siguiente víctima. Sentí como mi mandíbula se tensaba. Reconocía ese tipo de abuso. El que usa el poder no para corregir, sino para recordarle a otro su lugar en la jerarquía. Carolina apareció a mi lado con una bandeja vacía. «Esa señora es horrible», susurró, tan bajo que casi no la escuché. «Lleva toda la semana tratándonos como basura. Ayer hizo llorar a 3 personas del equipo de decoración porque las flores no eran exactamente del tono que quería». «¿Trabaja seguido en eventos así?», pregunté con genuina curiosidad. «Sí, señora. Llevo 2 años en esto. Ayudo a pagar mis estudios de enfermería». Hubo orgullo en su voz a pesar del cansancio. Normalmente los clientes son exigentes pero educados. Ella es diferente. Es cruel porque puede serlo. Exacto. Porque puede serlo. Esa era la frase clave. Rosalía no era mala por ignorancia o estrés. Era mala porque el poder le había enseñado que no había consecuencias para la crueldad. Y yo estaba a punto de enseñarle una lección muy diferente. «Ten cuidado con ella», me advirtió Carolina antes de volver al salón. «No le des razones para que te note». Demasiado tarde para eso, pensé. Pero agradecí su amabilidad con una sonrisa. Había algo en esa chica que me recordaba a mí misma hace décadas. Trabajando duro, estudiando más duro, creyendo que el esfuerzo era suficiente para trascender las barreras que otros ponían. Antes de aprender que a veces necesitas más que esfuerzo. A veces necesitas estrategia. 20 minutos después, Rosalía se sentó en una mesa cercana a la ventana de servicio con 2 mujeres que parecían ser sus amigas íntimas. No podían verme, pero yo podía escuchar cada palabra con perfecta claridad. Saqué mi teléfono y activé discretamente la grabadora. En mi estado, grabar conversaciones en espacios públicos es completamente legal. Y este salón de eventos definitivamente calificaba como espacio público. «No puedo creer que Sebastián realmente siguió adelante con esto», dijo una de las mujeres, una rubia de labios color carmín que parecía haber nadado en botox. «Vanessa parece dulce, pero vamos, Rosalía. No es exactamente lo que esperábamos para tu hijo». «No me lo recuerdes», respondió Rosalía con un suspiro dramático. «Intenté todo para que reconsiderara. Le presenté a las hijas de mis socios, chicas de familias apropiadas, con educación en Europa, con conexiones que realmente importan. Pero se obsesionó con esta enfermera. Maestra», corregí mentalmente entre dientes. Vanessa era maestra de primaria, no enfermera. Pero para Rosalía cualquier profesión de servicio era intercambiable y, por lo tanto, inferior. «Al menos es bonita», ofreció la tercera mujer, intentando encontrar algo positivo. «La belleza se desvanece», respondió Rosalía con frialdad. «Las conexiones son eternas». Pero Sebastián es un romántico tonto como su padre. Cree que el amor es suficiente. Ya aprenderá. Cuando necesite capital para expandir su negocio y la familia de ella no pueda aportar ni $1, entenderá el error que cometió. Cada palabra era una puñalada. No solo a Vanessa, sino a mí, a nuestra familia, a todo lo que habíamos construido. Rosalía no solo despreciaba a mi hija, estaba activamente planeando usar ese desprecio como palanca de control en el futuro. Y lo decía con tanta naturalidad, como quien comenta el clima. «¿Y la madre?», preguntó la rubia. «Escuché que es viuda». «Sí, el padre murió hace años. La madre trabaja en algo gubernamental, creo. Nunca le presté mucha atención. Es una de esas mujeres que se toman demasiado en serio, siempre hablando de dignidad y principios. Como si eso pagara las cuentas». Rosalía tomó un sorbo de champán. De hecho, hubo un momento gracioso hace rato. Confundí a una de las empleadas de limpieza con ella. Honestamente, con esa ropa y esa actitud, podrían ser la misma persona. Las 3 rieron. Una risa aguda y desagradable que resonó en mis oídos como cristales rompiéndose. Apretaba mi teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Respiré profundo. Calma. Control.
Emoción es el enemigo de la estrategia. Bueno, al menos el evento es hermoso, dijo una de ellas, claramente intentando cambiar de tema. Aunque me sorprende que hayas permitido que se celebrara aquí en lugar de en el club. No tuve opción, respondió Rosalía con amargura. Aparentemente la madre insistió en pagarlo ella. Orgullo mal entendido. Preferí dejárselo. Total, después de la boda, Sebastián y Vanessa vivirán en la propiedad que compré para ellos. Ahí sí tendré control sobre cómo se manejan las cosas. Propiedad que compró para ellos. No regalo. Control. Todo en el vocabulario de Rosalía giraba alrededor de posesión y dominio. Vi como mi hija, a lo lejos, reía con Sebastián, completamente ajena a la conversación venenosa que se desarrollaba a metros de ella. Completamente ajena a que su suegra ya estaba tejiendo redes para manipular su matrimonio. Pero yo no estaba ajena. Yo estaba documentando cada palabra, cada intención maliciosa. Y aunque esto todavía no era evidencia de nada criminal, pintaba un retrato perfecto del carácter. En las cortes, el carácter importa. Define credibilidad. Y cuando eventualmente presentara pruebas reales contra Rosalía, este contexto sería invaluable. Disculpe, señora. La voz me sobresaltó. Era el coordinador del evento, el mismo hombre joven con tablet que había recibido las órdenes de Rosalía anteriormente. Me miraba con expresión confundida. ¿Puedo ayudarla con algo? Este espacio es restringido para personal autorizado. Mierda. Me había concentrado tanto en escuchar que no noté su entrada. Hubo una confusión anterior, comencé a decir. Ella está conmigo, intervino Carolina, apareciendo de la nada con una bandeja. Es nueva. Le estoy mostrando cómo funcionan las cosas. El coordinador nos miró a ambas con sospecha, pero finalmente asintió. De acuerdo. Pero mantengan el movimiento fluido. La señora Rosalía no tolera demoras. Cuando se fue, le di a Carolina una mirada de profundo agradecimiento. Ella solo se encogió de hombros. Ese tipo es un lamebotas, murmuró. Haría cualquier cosa que Rosalía le ordenara, incluso algo ilegal probablemente. Ilegal. La palabra quedó flotando en el aire como una promesa. Observé a Rosalía a través de la ventana, todavía riendo con sus amigas, todavía irradiando esa confianza tóxica de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales. Todavía no sabía que yo no era una víctima esperando ser rescatada. Yo era la tormenta que no vio venir. Y apenas estaba comenzando a formar nubes. La invisibilidad es un superpoder que nadie valora hasta que lo usa estratégicamente. Mientras Rosalía continuaba su reinado de crueldad en el salón principal, yo me había convertido en un fantasma con propósito. Circulaba entre las sombras, observando, documentando, esperando. En las Cortes Federales me enseñaron que los mejores casos no se construyen con un solo golpe de suerte, sino con la acumulación metódica de evidencia. Y Rosalía estaba regalándome material como si quisiera asegurarse de su propia destrucción. Carolina me había dado un delantal. Si vas a estar aquí, al menos parece que perteneces, me dijo con una sonrisa cómplice. No sé si sospechaba algo o simplemente sentía lástima por la mujer mayor que había sido humillada. No importaba. El delantal era perfecto. Me convertía en parte del mobiliario humano que la gente rica aprende a ignorar desde la infancia. Me moví hacia el salón principal con una bandeja vacía en las manos. Nadie me miró 2 veces. Pasé junto a grupos de invitados que hablaban de negocios, de política, de sus vacaciones en las Islas Maldivas. Escuché fragmentos de conversaciones que revelaban exactamente el tipo de círculo social en el que Rosalía se movía. Dinero antiguo mezclado con dinero nuevo, todos unidos por la creencia fundamental de que su riqueza los hacía superiores. Rosalía estaba ahora cerca de la mesa principal, hablando con un hombre de unos 50 años en traje gris oscuro. Su lenguaje corporal era diferente con él. Más cauteloso. Más calculador. Me acerqué lo suficiente para limpiar una mesa cercana, completamente invisible para ambos. El proyecto del hospital avanza según lo planeado, decía el hombre en voz baja. Los inspectores están cooperando. ¿Cómo discutimos? Excelente, respondió Rosalía con una sonrisa satisfecha. ¿Y los materiales? Sustituidos como acordamos.
Nadie notará la diferencia hasta que sea demasiado tarde para hacer auditorías significativas. Para entonces, el edificio estará terminado y en operación. Mi mano se detuvo sobre la mesa que estaba limpiando. Materiales sustituidos en la construcción de un hospital. Inspectores cooperando. Esto no era solo arrogancia social. Esto era fraude en contratos públicos. Posiblemente corrupción. Definitivamente criminal. Seguí limpiando como si no hubiera escuchado nada, pero cada neurona en mi cerebro estaba encendida como fuegos artificiales. Los costos ahorrados nos dan un margen adicional de $2 millones, continuó el hombre. Tu parte será transferida a la cuenta que indicaste. Perfecto. Y Tomás, recuerda, esta conversación nunca sucedió. Tomás. Tenía un nombre. Eso era útil. Continué moviéndome, recogiendo copas vacías, siendo la empleada perfectamente invisible. Rosalía ni siquiera registró mi presencia cuando pasé a centímetros de ella. Para ella, yo era menos relevante que los muebles. Pero en mi mente estaba construyendo un caso. Hospital público. Materiales sustituidos. Inspectores sobornados. $2 millones en beneficios ilícitos. Si esto era lo que discutían abiertamente en una boda, ¿qué más estarían escondiendo? Y más importante, ¿cuántas vidas pondrían en riesgo con materiales de construcción inferiores en un hospital? La rabia que sentí no era personal. Bueno, no solo personal. Era profesional. Era la rabia de alguien que ha dedicado su vida a defender la ley, viendo cómo otros la pisoteaban con la confianza de la impunidad. Rosalía no solo había insultado a mi familia. Estaba admitiendo crímenes federales en medio de la boda de mi hija, como si estuviera comentando sobre el menú. Más champán, ofrecí, acercándome con una botella que había tomado de una mesa de servicio. Mi voz era suave, servil, exactamente lo que se esperaba del personal. Tomás me miró como se mira a un mueble parlante. Sí, gracias. Extendió su copa sin realmente verme. Rosalía ni siquiera me miró. Mientras servía, Tomás continuó hablando. También necesitamos discutir el proyecto de vivienda social. Los números que presentaste al municipio no coinciden con los costos reales de construcción. Por supuesto que no coinciden, respondió Rosalía con una risa breve. Esa es exactamente la idea. El municipio paga por estándares de lujo. Nosotros construimos básico. La diferencia es nuestro beneficio. Los pobres no saben la diferencia de todas formas. Mientras tengan un techo, estarán agradecidos. Vivienda social. Fondos públicos desviados. Cada palabra era otra cuenta en el collar de cargos que estaba construyendo mentalmente. Fraude. Malversación. Conspiración. Y lo decía con tanta naturalidad, con tanto desprecio casual por las personas que se suponía debía servir con esos proyectos. Me alejé antes de que mi cara revelara algo. Necesitaba mantener la máscara de invisibilidad. En el área de servicio, saqué mi teléfono nuevamente. La grabadora había capturado todo. No era evidencia admisible por sí sola, no todavía, pero era un mapa. Un mapa que me decía exactamente dónde buscar cuando llegara el momento de construir un caso real. Carolina entró con una bandeja llena de platos sucios. Se veía agotada. Esa mujer es un demonio, murmuró, dejando caer la bandeja con más fuerza de la necesaria. Acaba de gritarle a Miguel porque sirvió vino tinto en lugar de blanco a uno de sus invitados. El invitado ni siquiera se quejó. Ella solo quería humillar a alguien. Miguel, pregunté. Uno de los meseros. Tiene 3 hijos. Necesita este trabajo. Carolina sacudió la cabeza. Rosalía amenazó con llamar al gerente del servicio de catering para que lo despidan. Por un error honesto. Añadí eso a mi lista mental. Abuso laboral. Uso de poder para amenazar el sustento de otros. No era un crimen federal, pero pintaba el retrato completo. Y en los juicios, el retrato completo importa tanto como los hechos individuales. Regresé al salón. Esta vez me posicioné cerca de donde Sebastián, el novio, hablaba con su padre. El padre de Sebastián era un hombre callado de aspecto cansado. Escuché mientras Sebastián le contaba sobre sus planes para el negocio familiar, su voz llena de entusiasmo juvenil. Quiero modernizar las operaciones, papá.
Hacer las cosas de manera más ética, más transparente. El padre suspiró. Tu madre no va a aprobar eso. No necesito su aprobación. Es mi herencia también. Sebastián, hijo, no conoces a tu madre como yo. Ella no suelta el control. Nunca. Había resignación en su voz. Décadas de ella. Sentí una punzada de simpatía por Sebastián. Parecía genuinamente bueno, genuinamente enamorado de mi hija. Pero estaba atrapado en las redes de una madre que confundía amor con posesión y control con cuidado. Vanessa iba a necesitar toda la fuerza que yo le había enseñado para sobrevivir en esta familia. A menos que yo removiera el problema de raíz. Rosalía apareció entonces, como si hubiera sentido que alguien hablaba de ella. Sebastián, cariño, necesito que vengas a saludar al senador Iván. Es importante mantener esas relaciones. No era una sugerencia. Era una orden. Sebastián obedeció, como probablemente había obedecido toda su vida. Vi cómo Rosalía lo guiaba a través del salón con una mano posesiva en su brazo. Lo presentaba como si fuera una propiedad valiosa, no como un ser humano con autonomía propia. Me moví nuevamente, siempre en movimiento, siempre observando. Pasé junto a un grupo donde Rosalía hablaba ahora con el tal senador Iván. Un hombre de cabello plateado con sonrisa de político profesional. Necesito que votes a favor de la reforma de zonificación, le decía Rosalía directamente. Mis proyectos dependen de ella. Y como recordatorio, tu campaña de reelección también depende de ciertas contribuciones. Rosalía, sabes que no puedo garantizar votos así, respondió Iván con incomodidad. Claro que puedes. Y lo harás. O la próxima vez que necesites fondos, encontrarás mis bolsillos cerrados. Y no soy la única donante que pensará así. Extorsión política. Tráfico de influencias. Cada conversación era una joya de criminalidad envuelta en el papel brillante de la educación y los buenos modales. Rosalía operaba como si las leyes fueran sugerencias que no aplicaban para gente de su nivel. Y quizás, hasta hoy, había tenido razón. Quizás nunca había enfrentado consecuencias reales. Quizás toda su vida había sido una lección continua de que el dinero y las conexiones te hacían intocable. Pero nunca había conocido a alguien como yo. Alguien que entendía exactamente cómo funciona el sistema judicial. Alguien que sabía qué hilos jalar para hacer que todo el tapiz se desmoronara. Me apoyé contra una columna, observándola brillar en medio de su corte de aduladores. Tan segura, tan poderosa. Tan completamente inconsciente de que cada palabra que pronunciaba estaba construyendo la prisión que pronto la contendría. El juego había terminado. Solo que ella todavía no lo sabía. Y yo no tenía prisa por decírselo. Los mejores depredadores saben que la paciencia es tan importante como la fuerza. Las humillaciones comenzaron a escalar como una sinfonía oscura que crecía en intensidad. Lo que había empezado como desprecio casual se transformaba en algo más deliberado, más cruel. Rosalía había probado sangre y ahora quería más. Observé desde mi posición invisible cómo su comportamiento se volvía progresivamente peor, como si la impunidad la embriagara más que el champán que sostenía en su mano. Vi cómo trataba a los meseros como objetos desechables. Cuando uno tropezó ligeramente y derramó 3 gotas de agua en el mantel, Rosalía lo llamó frente a todos los invitados de su mesa. ¿Ves esto?, le dijo al coordinador del evento, señalando al joven aterrorizado. Esta es exactamente la clase de incompetencia que no tolero. Quiero su nombre. Me aseguraré personalmente de que nunca trabaje en un evento decente nuevamente. El chico tenía quizás 20 años. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiar el agua. Murmuró disculpas que Rosalía ignoró completamente. Para ella, él ya había dejado de existir. Solo importaba el espectáculo de poder que acababa de demostrar frente a sus invitados. Carolina pasó junto a mí con los ojos rojos. Ese era Alonso, susurró. Está estudiando arquitectura. Este trabajo era su única forma de pagar la matrícula del próximo semestre. Alonso. Anoté el nombre mentalmente. Otra víctima en el camino de destrucción que Rosalía dejaba a su paso. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue lo que vino después. Rosalía se acercó a la mesa donde estaban sentados los padres de Vanessa de parte del padre fallecido. Eran gente humilde, trabajadora,
que habían viajado desde otra ciudad para estar en la boda. La tía de Vanessa llevaba un vestido sencillo color lavanda que probablemente había comprado especialmente para la ocasión. Su esposo usaba un traje que, aunque limpio y planchado, claramente tenía años de uso. «Disculpen», dijo Rosalía con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. «Me temo que ha habido un error con los asientos. Esta mesa está reservada para invitados VIP del lado del novio. ¿Podrían moverse a esa mesa del fondo?» La tía de Vanessa se puso pálida. «Pero, las tarjetas del lugar dicen nuestros nombres aquí». «Hubo un cambio de último minuto», insistió Rosalía, sin perder la sonrisa venenosa. «Estoy segura de que lo entienden. Los invitados importantes necesitan estar cerca de la mesa principal». Invitados importantes. El mensaje estaba claro. Los familiares pobres de Vanessa no calificaban como importantes. Debían ser escondidos al fondo, lejos de la vista, como vergüenza que debía ocultarse. Vi cómo la tía de Vanessa recogía su bolso con dignidad herida. Vi cómo el esposo apretaba los dientes, claramente queriendo decir algo pero sabiendo que causaría problemas para Vanessa. Se levantaron en silencio y caminaron hacia la mesa del fondo, donde normalmente se sentaba el personal del evento que comía durante sus descansos. Eso cruzó una línea. Una cosa era ser grosera conmigo. Yo podía defenderme. Tenía poder, aunque ella no lo supiera. Pero atacar a gente inocente, a gente que no tenía voz ni defensa, solo por el placer cruel de recordarle su lugar en la jerarquía social, eso era imperdonable. Me acerqué a la mesa del fondo con una jarra de agua. «¿Puedo servirles algo?», pregunté suavemente a los tíos de Vanessa. La tía me miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No, gracias. Estamos bien». Pero no estaban bien. Estaban destrozados. Habían venido con tanto amor para celebrar con Vanessa, y Rosalía los había convertido en ciudadanos de segunda clase en cuestión de segundos. «Lo siento mucho», susurré antes de alejarme. Ellos me miraron confundidos, probablemente preguntándose por qué una mesera se disculpaba por algo que no había hecho. No podía explicarles. No todavía. Pero Rosalía no había terminado. La vi acercarse a Carolina, quien estaba organizando copas en una bandeja. «Tú», dijo con voz cortante. «Te vi hablando con esa otra empleada antes. ¿Qué tanto cuchichean en lugar de trabajar?» Carolina se enderezó, claramente asustada. «Solo estábamos coordinando el servicio, señora. No me importan tus excusas. He visto cómo miras a los invitados. Con esa cara de envidia. ¿Crees que no me doy cuenta?» Rosalía se acercó más, invadiendo el espacio personal de Carolina. «Gente como tú necesita recordar su lugar. Están aquí para servir, no para soñar con pertenecer». «Yo solo estoy haciendo mi trabajo», respondió Carolina con voz temblorosa pero firme. «Tu trabajo es ser invisible. Y estás fracasando miserablemente». Rosalía se volvió hacia el coordinador que siempre parecía estar cerca, listo para cumplir sus órdenes. «Quiero que esta chica sea removida del evento. Ya. No quiero volver a verla». «¿Qué?» «No, por favor». Carolina palideció. «Necesito este trabajo. Tengo que pagar mi matrícula. Deberías haberlo pensado antes de olvidar tu lugar». Rosalía hizo un gesto despectivo con la mano, descartando las súplicas de Carolina como si fueran ruido molesto. El coordinador tomó a Carolina del brazo. «Vamos. Recoge tus cosas». Vi cómo los ojos de Carolina se llenaban de lágrimas. Vi cómo su sueño de ser enfermera, financiado gota a gota con trabajos como este, se desmoronaba frente a ella. Y todo porque Rosalía necesitaba demostrar su poder. Necesitaba destruir a alguien para sentirse grande. Algo en mí se quebró en ese momento. No la calma judicial. No la paciencia estratégica. Algo más humano y visceral. Pero me forcé a mantener la compostura. Me forcé a recordar que la venganza inmediata sería satisfactoria por 30 segundos. La justicia real duraría toda una vida. Carolina me miró mientras la sacaban del salón. No sé qué vio en mi rostro, pero algo en su expresión cambió. Como si reconociera algo. Como si supiera que esto no había terminado. Rosalía regresó a su círculo de aduladores, riéndose de algo que uno de ellos había dicho.
como si no acabara de destruir el sustento de una chica que solo estaba tratando de construir un futuro. Como si la crueldad fuera tan natural para ella como respirar. Pero mientras reía, Tomás se acercó a ella nuevamente. Esta vez parecía nervioso. Necesitamos hablar. En privado. Ahora, Rosalía frunció el ceño. Es sobre el inspector que mencionaste. Está haciendo preguntas. Preguntas incómodas sobre las facturas del hospital. Vi cómo la expresión de Rosalía cambiaba. Por primera vez en toda la noche, vi un destello de preocupación en sus ojos. ¿Qué tipo de preguntas? Quiere ver documentación que no podemos mostrarle. Al menos no la real. Necesitamos resolver esto antes de que escale. Resuélvelo entonces. Para eso te pago. Rosalía, esto no es tan simple. Si empieza una auditoría formal, entonces asegúrate de que no la empiece, si se o ella. Duplica su pago si es necesario. O encuentra otra forma de callarlo. No me importa cómo, pero manéjalo. Obstrucción de justicia. Soborno agravado. Las acusaciones seguían acumulándose como nieve en una avalancha. Y lo mejor era que Rosalía estaba tan segura de su poder, tan convencida de su invencibilidad, que ni siquiera se molestaba en ser discreta. Mi teléfono estaba grabando todo. Cada admisión. Cada conspiración. Cada acto de crueldad calculada. Y cuando finalmente llegara el momento de presentar todo esto, no sería solo mi palabra contra la suya. Sería su propia voz condenándola. Miré hacia donde Vanessa bailaba con Sebastián. Se veían felices. Enamorados. Completamente ajenos al veneno que los rodeaba. Mi trabajo como madre era proteger esa felicidad. Y mi trabajo como jueza era asegurar que gente como Rosalía enfrentara consecuencias. Pronto esos dos trabajos se convertirían en uno solo. El momento que cambió todo llegó con la sutileza de un terremoto silencioso. Yo estaba recogiendo copas vacías cerca del bar cuando escuché a Rosalía hablar por teléfono. Se había alejado del bullicio del salón, buscando un rincón relativamente privado cerca de las puertas que daban al jardín. Pero no lo suficientemente privado. No para alguien que había aprendido a moverse como sombra. No me importa lo que tengas que hacer, decía con voz baja pero intensa. El informe de impacto ambiental no puede salir antes de que cerremos el trato. Si sale, el municipio tendrá que detener la construcción y perderemos $200 millones. Me congelé. $200 millones. Informe de impacto ambiental. Esto ya no era solo fraude en contratos. Esto sonaba a algo mucho más grande. Me estás diciendo que no puedes controlar a un funcionario municipal de cuarta categoría, continuó Rosalía con desprecio. Te he pagado suficiente dinero en los últimos 3 años para comprar su silencio 10 veces. Hazlo desaparecer. El informe, quiero decir, que desaparezca permanentemente de todos los sistemas. Pausa. Escuchaba a alguien del otro lado. No, escúchame bien. Ese terreno está contaminado, lo sabemos desde el principio. Por eso lo conseguimos tan barato. Pero una vez que las viviendas estén construidas y vendidas, ya no será nuestro problema. Será problema de las familias que compraron allí. Para entonces, habremos movido el dinero y nadie podrá tocarnos legalmente. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Terreno contaminado. Viviendas vendidas a familias inocentes. $200 millones en beneficios criminales. Esto no era solo fraude. Era poner en peligro deliberado la salud de cientos, quizás miles de personas. Niños que crecerían en casas construidas sobre tierra tóxica. Familias que desarrollarían enfermedades sin saber por qué. El concejal ya está manejado, dijo Rosalía. Iván se aseguró de eso. Su voto garantiza la aprobación del proyecto. Pero necesito que ese informe ambiental nunca vea la luz. Si algún periodista se entera, todo el castillo de naipes se derrumba. Otra pausa. $50.000 adicionales. Efectivo. Mañana. Pero quiero confirmación de que los archivos digitales están borrados y los físicos destruidos. Todos. Sin excepciones. Destrucción de evidencia. Conspiración criminal. Peligro público inminente.
Cada palabra era un clavo en el ataúd legal que yo estaba construyendo mentalmente. Pero más que eso, cada palabra representaba vidas en riesgo. Familias que confiarían en desarrolladores sin escrúpulos y terminarían envenenadas lentamente en sus propios hogares. Rosalía colgó y se quedó mirando el jardín por un momento. Desde mi posición podía ver su perfil. No había remordimiento en su rostro. No había conflicto moral. Solo había la expresión fría y calculadora de alguien resolviendo un problema de logística. Como si estuviera decidiendo qué flores ordenar, no encubriendo un crimen que arruinaría vidas. Se dio vuelta y casi choca conmigo. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente. «Recogiendo copas, señora», respondí con la voz más sumisa que pude fabricar, manteniendo los ojos bajos. Me miró con esos ojos fríos que evaluaban y descartaban en el mismo segundo. «Haz tu trabajo en otra parte. No me gusta tener personal merodeando cuando estoy ocupada». «Sí, señora. Disculpe». Me alejé rápidamente, con el corazón todavía acelerado. Esa había estado cerca. Demasiado cerca. Pero mi teléfono en el bolsillo del delantal había grabado cada palabra. Cada admisión devastadora. Me refugié en el área de servicio, necesitando un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Esto había escalado más allá de cualquier expectativa. Ya no estaba documentando arrogancia social y fraude contractual menor. Estaba descubriendo una conspiración criminal masiva que involucraba funcionarios públicos corruptos, destrucción de evidencia ambiental y peligro deliberado para la salud pública. Y lo más perturbador era la tranquilidad con la que Rosalía lo manejaba todo. Como si fuera rutina. Como si llevara años operando así, comprando funcionarios, destruyendo evidencia, poniendo beneficios por encima de vidas humanas. ¿Cuántos otros proyectos habría manejado de la misma manera? ¿Cuántas otras familias ya vivían en edificios defectuosos o terrenos contaminados por su codicia? El coordinador del evento entró al área de servicio, interrumpiendo mis pensamientos. «La señora Rosalía quiere que se sirva el postre en 15 minutos. Asegúrense de que todo esté perfecto. 0 errores. Ya despedimos a suficiente personal por hoy». Los otros trabajadores asintieron con expresiones tensas. El miedo era palpable. Todos caminaban sobre cáscaras de huevo, aterrorizados de cometer el más mínimo error que pudiera atraer la ira de Rosalía. Así era como operaba. Con terror. Con amenazas. Con el poder absoluto de arruinar vidas con un chasquido de dedos. Pero su poder tenía un límite que ella no conocía. Un límite llamado ley federal. Y yo era exactamente la persona que sabía cómo usar esa ley para destruir imperios construidos sobre crimen. Regresé al salón para el servicio del postre. Rosalía estaba ahora en la mesa principal, brindando. Su copa de champán brillaba bajo las luces mientras hablaba sobre la unión de dos familias maravillosas y el futuro brillante que le esperaba a los novios. Cada palabra era una mentira envuelta en seda. Vi a Vanessa sonreír, conmovida por el discurso de su suegra. No sabía. No tenía idea de que la mujer que hablaba con tanto cariño fingido era la misma que había llamado a nuestro matrimonio un error y a mí una limpiadora. No sabía que Rosalía ya estaba planeando controlar su vida matrimonial como controlaba todo lo demás. Sebastián también parecía genuinamente feliz. Pobre chico. Probablemente había pasado toda su vida creyendo que su madre era exigente pero bien intencionada. No sabía que era una criminal que construía su imperio sobre los huesos de gente inocente. El padre de Sebastián, sentado al lado de Rosalía, tenía una expresión completamente diferente. Vacía. Derrotada. Era la mirada de alguien que había perdido batallas durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía pelear. Me pregunté cuánto sabía él. Cuánto había visto durante años de matrimonio con una mujer así. Tomás se acercó a Rosalía nuevamente después del brindis. Parecía aún más nervioso que antes. «Tenemos un problema», susurró, pero yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar mientras limpiaba una mesa adyacente. «¿Ahora qué?», siseó Rosalía, su sonrisa de celebración desvaneciéndose instantáneamente. «El inspector del hospital. No acepta el soborno. Dice que va a reportar las irregularidades que encontró». Vi cómo el rostro de Rosalía se endurecía como piedra. «¿Cuánto sabe exactamente?» «Suficiente. Tiene copias de facturas que no coinciden.
Fotografías de los materiales sustituidos. Dice que es su deber cívico reportarlo. Su deber cívico, repitió Rosalía con una risa sin humor. ¡Qué noble! ¿Y cuál es su precio real? No tiene precio. Es uno de esos idiotas idealistas. Cree en hacer lo correcto. Rosalía tomó un sorbo largo de champán, pensando. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando opciones, evaluando estrategias. Entonces tendremos que desacreditarlo antes de que presente su reporte. Encuentra algo. Invéntalo si es necesario. Problemas de alcohol, aventuras extramaritales, cualquier cosa que destruya su credibilidad. Y hazlo rápido. Rosalía, eso es. ¿Eso es qué? ¿Necesario? Exactamente. O manejamos esto ahora o perdemos todo. El hospital, el proyecto de viviendas, todo se desmorona. Y no voy a permitir que un inspector con complejo de héroe arruine años de trabajo. Conspiración para obstruir justicia. Intento de difamación. Destrucción deliberada de la reputación de un funcionario público honesto. Rosalía no solo cometía crímenes, los apilaba uno sobre otro como si construyera una torre destinada a colapsar. Y yo tenía todo grabado. Cada palabra. Cada admisión. Cada plan criminal discutido con la casualidad de quien ordena café. El juego había terminado hacía rato. Solo faltaba que Rosalía se diera cuenta. Y ese momento estaba acercándose más rápido de lo que ella podría imaginar. La noche avanzaba y yo me había convertido en una máquina de recolección de evidencia. Cada conversación que escuchaba, cada admisión criminal que Rosalía dejaba caer con su arrogancia desmedida, se agregaba a un expediente mental que crecía como una avalancha esperando el momento exacto para caer. Pero lo más importante era que ahora tenía algo que ningún abogado defensor podría desestimar: pruebas. Pruebas concretas, grabadas, con voces identificables discutiendo crímenes específicos con fechas, montos y nombres. Me apoyé contra la pared del área de servicio, verificando mi teléfono. La grabadora seguía funcionando perfectamente. Tenía casi 3 horas de audio. No todo era relevante, pero había suficientes segmentos incriminatorios como para construir múltiples casos federales. Fraude en contratos públicos. Soborno de funcionarios. Obstrucción de justicia. Conspiración para cometer fraude ambiental. Poner en peligro la salud pública. La lista crecía con cada hora que pasaba. Pero sabía que las grabaciones solas no eran suficientes. Necesitaba corroboración. Necesitaba que otras personas hubieran escuchado las mismas cosas. Necesitaba testigos. Y afortunadamente, Rosalía había sido lo suficientemente descuidada como para tener estas conversaciones en espacios semipúblicos donde el personal circulaba constantemente. Busqué al coordinador del evento. Lo encontré revisando su tablet cerca de la cocina. Disculpe, dije con mi mejor voz de empleada tímida. Tengo una pregunta sobre el protocolo. Me miró con esa expresión de alguien perpetuamente estresado. ¿Qué necesitas? Escuché a la señora Rosalía hablando por teléfono hace rato. Mencionó algo sobre informes y dinero. Sonaba importante. Debería haberme alejado más. Vi cómo su expresión cambiaba. Incomodidad mezclada con miedo. ¿Escuchaste lo que decía exactamente? Algo sobre terrenos y $200 millones. No entendí mucho, pero sonaba confidencial. El coordinador se puso pálido. Mira, lo que sea que hayas escuchado, olvídalo. Rosalía Mendoza no es alguien con quien quieras meterte. Créeme, he trabajado muchos de sus eventos. La gente que la cruza desaparece profesionalmente. A veces literalmente. Literalmente. Esa palabra quedó colgando en el aire como una amenaza. Literalmente, repetí. Hubo un periodista hace 2 años. Estaba investigando sus negocios. Tuvo un accidente de auto muy conveniente justo antes de publicar su artículo. El coordinador bajó la voz aún más. No estoy diciendo que ella lo causó. Solo estoy diciendo que las coincidencias alrededor de Rosalía Mendoza son demasiado frecuentes para ser realmente coincidencias. Eso era nuevo. Y aterrador. Pero también era exactamente el tipo de información que necesitaba. ¿Recuerdas el nombre del periodista?
¿Por qué querría saber eso? Me miró con sospecha ahora. Solo curiosidad, mentí rápidamente. Olvídalo. Tienes razón. No quiero problemas. Pero ya era demasiado tarde para no tener problemas. Rosalía había creado sus propios problemas en el momento en que decidió humillarme públicamente sin saber quién era yo. Y ahora esos problemas tenían nombre, apellido y la autoridad legal para destruirla. Regresé al salón justo a tiempo para presenciar otro acto en el teatro de crueldad de Rosalía. Esta vez la víctima era un músico de la banda. El joven violinista había cometido el error de desafinar ligeramente durante una pieza. Un error tan mínimo que probablemente nadie más lo notó. Pero Rosalía lo notó. «Detente», ordenó, levantándose de su silla y caminando hacia el escenario. La música se detuvo abruptamente. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Ese violín está completamente desafinado. ¿Acaso eres profesional o un aficionado que contrató mi coordinador por error?» El violinista, un hombre de unos 30 años, se puso rojo. «Señora, yo no quiero excusas. Quiero excelencia. Y claramente eso está más allá de tus capacidades. Retírate del escenario. Ahora». «Pero señora, soy parte del conjunto. Si me voy, la armonía. La armonía ya está arruinada por tu incompetencia. Fuera. Y puedes estar seguro de que no recibirás pago completo por esta actuación desastrosa». El violinista bajó del escenario con la cabeza gacha, humillado frente a 200 invitados. Los otros músicos continuaron tocando, pero podía ver la tensión en sus rostros. El miedo de ser los siguientes. Vanessa se veía incómoda en su mesa. Vi cómo le susurraba algo a Sebastián. Él asintió y se levantó, caminando hacia su madre. «Mamá, creo que está siendo demasiado dura. Es solo un error pequeño». «No te metas en esto, Sebastián», respondió Rosalía fríamente. «Cuando pagues por un servicio, esperas calidad. Esto es una lección que necesitas aprender si alguna vez vas a manejar negocios serios». «Pero es mi boda. Nuestra boda. No quiero que la gente recuerde esto como el día en que humillaste a alguien públicamente». Rosalía se volvió hacia su hijo con una expresión que podría congelar fuego. «Esta boda está pagada con mi dinero. Esta recepción está en el lugar que yo aprobé. Los invitados importantes están aquí por mis conexiones. Así que sí, hijo, es tu boda. Pero también es mi inversión. Y protejo mis inversiones». La forma en que dijo inversión me hizo sentir náuseas. Ni siquiera veía la boda de su hijo como una celebración de amor. Era una transacción. Una oportunidad de hacer networking. Una demostración de poder y estatus. Sebastián regresó a su mesa, claramente derrotado. Vanessa le tomó la mano, tratando de consolarlo. Y yo observaba todo esto sabiendo que tenía el poder de cambiar completamente la dinámica de esta familia. Sabiendo que en cuestión de días, Rosalía pasaría de ser la matriarca todopoderosa a ser una acusada federal enfrentando años de prisión. Tomás apareció nuevamente. Este hombre parecía ser el solucionador de problemas de Rosalía, su mano derecha en todas las actividades criminales. «Ya está manejado», le dijo en voz baja mientras yo pasaba con una bandeja vacía. «El inspector. Encontramos algo. Tiene un hermano con problemas de adicción. Podemos usarlo. Sugerir que el inspector está protegiendo operaciones ilegales de su hermano. Plantar evidencia si es necesario». Rosalía sonrió. Una sonrisa fría y calculada que no tenía nada de humano. «Perfecto. Asegúrate de que llegue a las personas correctas. Necesitamos que su credibilidad esté destruida antes de que presente cualquier reporte. Ya contacté a un periodista que nos debe favores. Publicará la historia mañana». «Excelente trabajo, Tomás. Esto es por lo que te pago también». Plantar evidencia. Destruir la vida de un funcionario honesto usando los problemas de adicción de su hermano. Manipular a la prensa. Cada nueva revelación era más oscura que la anterior. Rosalía no solo era corrupta. Era malvada con una precisión quirúrgica. Sabía exactamente dónde atacar para causar máximo daño. Pero también acababa de cometer otro error. Había mencionado un periodista que les debía favores. Eso era coerción de prensa.
Obstrucción adicional de justicia. Y lo había dicho frente a mí, la empleada invisible que supuestamente no importaba. Verifiqué discretamente mi teléfono. La grabación continuaba. Cada palabra estaba siendo capturada. Cada conspiración documentada. Cada crimen admitido con la confianza arrogante de quien nunca ha enfrentado consecuencias. El postre se sirvió. Pastel de varios pisos con decoraciones elaboradas. Rosalía supervisó personalmente, asegurándose de que cada rebanada fuera perfecta, que cada plato estuviera impecable. Perfeccionista en las apariencias, mientras por dentro estaba podrida hasta el núcleo. Miré el reloj. Faltaban 30 minutos para el brindis final. El momento tradicional donde la madre de la novia habla sobre su hija, comparte recuerdos, ofrece bendiciones para el futuro. Ese era mi momento. Ese era cuando todo cambiaría. Pero primero necesitaba hacer una llamada. Me escabullí al jardín exterior donde había señal de celular y marqué un número que tenía memorizado. Respondió al segundo timbre. Alonso. Dije. Soy Graciela. Necesito que vengas al Hotel Presidente. Ahora. Y trae tu toga. Va a ser una noche interesante. Alonso llegó exactamente 23 minutos después de mi llamada. Lo vi entrar al salón con su presencia inconfundible, la toga de juez del Supremo Tribunal colgando de sus hombros como un manto de autoridad absoluta. A sus 68 años, Alonso Márquez era una leyenda en el sistema judicial. Había sido mi mentor cuando comencé mi carrera hace 3 décadas. Me había enseñado que la justicia no era solo aplicar la ley, sino entender cuándo y cómo aplicarla para crear el máximo impacto. Y él entendía perfectamente lo que yo necesitaba ahora. Observé desde mi posición en las sombras cómo Alonso se acercaba al coordinador del evento. No podía escuchar la conversación, pero vi cómo los ojos del coordinador se abrían con sorpresa y luego con algo parecido al terror reverencial. Alonso tenía ese efecto en la gente. Su nombre abría puertas y cerraba bocas. Asentía mientras el coordinador señalaba nerviosamente hacia la mesa principal donde Rosalía reinaba como emperadora de su pequeño imperio. El coordinador tomó el micrófono. Disculpen la interrupción, dijo con voz temblorosa. Tenemos un invitado especial que acaba de llegar y ha solicitado hacer un brindis antes del cierre de la recepción. Rosalía frunció el ceño, claramente molesta por la desviación de su plan perfecto. Pero cuando vio a Alonso subir hacia el pequeño escenario donde estaba el micrófono, su expresión cambió. Reconocimiento. Confusión. ¿Por qué estaría un juez del Supremo Tribunal en la boda de su hijo? Sebastián y Vanessa también parecían confundidos. Mi hija me buscó con la mirada a través del salón, sus ojos haciendo una pregunta silenciosa. Yo solo le sonreí. Tranquila, hija. Todo está a punto de tener sentido. Alonso tomó el micrófono con la confianza de quien ha hablado en las cortes más importantes del país. Buenas noches a todos, comenzó, su voz llenando el salón con autoridad natural. Sé que mi presencia es inesperada, pero cuando recibí la llamada de que era la boda de la hija de una de mis colegas más queridas, no pude resistir venir a celebrar. Un murmullo recorrió el salón. Colegas. Ese era el gancho. Ahora todos querían saber de quién hablaba. Hace 30 años conocí a una joven brillante que acababa de graduarse en la cima de su clase en la Facultad de Derecho, continuó Alonso, paseando su mirada por el salón. Era inteligente, determinada, y poseía un sentido de justicia tan profundo que sabía que algún día cambiaría vidas. Y no me equivoqué. Rosalía comenzaba a verse incómoda. Sus ojos escaneaban el salón, tratando de identificar quién podría ser esta colega misteriosa. Probablemente asumía que era alguna invitada que ella había pasado por alto en la lista. Esa joven se convirtió en una de las juezas federales más respetadas de nuestro distrito, dijo Alonso con orgullo evidente en su voz. Ha dictado sentencias que establecieron precedentes. Ha enviado a criminales poderosos a prisión. Ha defendido la ley cuando otros intentaron comprarla o doblarla. Y esta noche, estoy aquí para honrar no solo su brillante carrera, sino su papel más importante, ser madre. El silencio en el salón era absoluto. Todos estaban pendientes de cada palabra. Quiero brindar, dijo Alonso levantando una copa de champán que alguien le había entregado, por la madre de la novia, por mi colega, mi amiga, y una de las mentes jurídicas más brillantes que he tenido el privilegio de conocer, por la honorable jueza federal Graciela Montero.
El tiempo se detuvo. 200 pares de ojos comenzaron a buscar frenéticamente por el salón. ¿Dónde estaba esta jueza federal? ¿Por qué nadie la había visto? Los invitados se miraban entre sí, confundidos. Vanessa se había puesto de pie, sus manos cubriendo su boca, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Sebastián la miraba sin entender. ¿Y Rosalía? Oh, Rosalía. Vi cómo el color drenaba completamente de su rostro maquillado. Vi cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Vi el momento exacto en que su cerebro conectó los puntos. La mujer que había empujado. La limpiadora que había humillado. La persona que había ordenado mantener lejos de las fotografías. Caminé desde las sombras. Me quité el delantal. Enderecé mi vestido color champán. Y caminé hacia el centro del salón con la cabeza en alto y cada gramo de dignidad que había mantenido contenida durante horas. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Podía escuchar mi propia respiración. Mis propios pasos sobre el piso pulido. Cada ojo en el salón estaba clavado en mí mientras caminaba hacia donde Alonso esperaba con una sonrisa orgullosa. Gracias, Alonso, dije cuando llegué junto a él, mi voz clara y firme. Tomé el micrófono de sus manos. Y gracias a todos por estar aquí para celebrar la boda de mi hermosa hija Vanessa. Vi como algunos invitados comenzaban a juntar las piezas. Los que me habían visto siendo empujada hacia el área de servicio. Los que habían escuchado a Rosalía referirse a mí como la limpiadora. Los que habían sido testigos de las humillaciones. Sus expresiones pasaban de confusión a horror a incomodidad profunda. Debo confesar, continué con una calma glacial, que esta noche ha sido bastante educativa. He aprendido mucho sobre cómo algunas personas tratan a quienes consideran inferiores. Cómo hablan cuando creen que nadie importante está escuchando. ¿Qué clase de negocios conducen cuando asumen que están entre amigos? Rosalía intentó ponerse de pie, pero sus piernas parecían no responderle. Tomás, a su lado, había palidecido hasta verse enfermo. Verán, dije mirando directamente a Rosalía, cuando alguien te confunde con personal de limpieza y te empuja hacia las sombras, tienes dos opciones. Puedes corregirlos inmediatamente y perder la oportunidad de ver quiénes son realmente. O puedes quedarte callada y observar. Y yo elegí observar. Los murmullos comenzaban a crecer. Teléfonos celulares salían de bolsillos y carteras. La gente comenzaba a grabar. Esto iba a estar en redes sociales en minutos. El colapso social de Rosalía estaba siendo documentado en tiempo real. En las últimas 3 horas, continué, he sido testigo de abuso laboral, he escuchado confesiones de fraude en contratos públicos, conspiración para ocultar informes ambientales sobre terrenos contaminados, planes para difamar a un inspector honesto y discusiones sobre sobornos que suman millones de dólares. Rosalía finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. No sé de qué estás hablando. Estás inventando. ¿Inventando? La interrumpí, sacando mi teléfono. Tengo 3 horas de grabaciones de audio. Cada conversación. Cada admisión. Cada conspiración discutida con la arrogancia de quien se cree intocable. Todo perfectamente documentado. Y como estoy segura que sabes, siendo una mujer de negocios tan experimentada, grabar conversaciones en espacios públicos es completamente legal en nuestro estado. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Era el silencio de una trampa cerrándose. El silencio de un imperio comenzando a desmoronarse. Rosalía Mendoza, dije su nombre completo con la autoridad de 30 años en las Cortes Federales, has cometido múltiples crímenes federales esta noche. Y lo has hecho frente a docenas de testigos, incluyendo personal de evento que escuchó las mismas conversaciones que yo. Vi cómo sus ojos buscaban desesperadamente una salida, una explicación, una forma de escapar. Pero no había ninguna. Se había encerrado a sí misma con su propia arrogancia. Mañana por la mañana, continué, presentaré formalmente toda esta evidencia al fiscal federal. Iniciaremos investigaciones sobre cada proyecto que mencionaste, cada funcionario que nombraste, cada crimen que confesaste. Y te aseguro que mi reputación como jueza que nunca pierde un caso permanecerá intacta. Rosalía se puso de pie finalmente, temblando de rabia e impotencia. No puedes hacerme esto. ¿Sabes quién soy?
¿Sabes cuánto poder tengo? Tenías, la corregí suavemente. Tenías poder. Hasta hace aproximadamente 3 minutos. El colapso de Rosalía no fue instantáneo. Fue una desintegración lenta y dolorosa, como ver un edificio imploderse piso por piso. Primero vino la negación, luego la rabia, después el pánico, y finalmente, cuando comprendió que no había salida, algo parecido a la desesperación absoluta. «Esto es un montaje», gritó, su voz perdiendo toda la compostura elegante que había mantenido durante horas. «Está mintiendo. Está resentida porque... ¿Por qué? Porque me confundiste con personal de limpieza», terminé la frase por ella. «No, Rosalía, no estoy resentida. Estoy haciendo mi trabajo. Y mi trabajo es asegurar que criminales enfrenten justicia, sin importar cuánto dinero tengan o cuántas conexiones posean». Los invitados comenzaban a moverse. Algunos se alejaban discretamente de las mesas cercanas a Rosalía, como si la criminalidad fuera contagiosa. Otros sacaban sus teléfonos, no para grabar ahora, sino para hacer llamadas urgentes. Probablemente a sus propios abogados, preguntándose qué tanto habían sido asociados con los negocios de Rosalía. El senador Iván fue uno de los primeros en levantarse. «Yo tengo que irme. Emergencia familiar», murmuró, prácticamente corriendo hacia la salida. Cobarde. Había estado feliz de aceptar sobornos y hacer favores cuando todo parecía seguro, pero al primer signo de problemas huía como rata abandonando un barco hundiéndose. «Iván, no te atrevas», le gritó Rosalía. «Tenemos un acuerdo. Me debes». Pero Iván ya había desaparecido por las puertas principales. Y con su partida, comenzó un éxodo. Otros empresarios y políticos que probablemente tenían sus propios esqueletos escondidos decidieron que era mejor no estar presentes cuando la situación explotara completamente. Tomás intentó un último movimiento desesperado. Se acercó a mí con las manos levantadas en gesto de paz. «Señora jueza, creo que hubo malentendidos. Lo que escuchó fuera de contexto puede sonar mal, pero le aseguro que...». «Tomás Rivera», dije su nombre completo, haciéndolo palidecer aún más. «Sí, también tengo tu nombre. Y tu voz está grabada discutiendo específicamente cómo sobornar inspectores, plantar evidencia falsa contra funcionarios honestos y destruir documentos ambientales legalmente requeridos. No hay contexto que haga eso legal». Se quedó paralizado. Luego, lentamente, retrocedió hasta quedar junto a Rosalía. Dos criminales atrapados en su propia red. Vanessa finalmente llegó hasta mí. Lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje de novia perfectamente aplicado. «Mamá», susurró. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué dejaste que te trataran así?» Tomé sus manos entre las mías. «Porque necesitaba saber exactamente con qué tipo de familia te estabas casando, hija. Necesitaba protegerte. Y la única forma de hacerlo era dejando que Rosalía mostrara su verdadero rostro. Pero tu orgullo te humilló frente a todos». «El orgullo es barato», respondí suavemente. «Tu seguridad no lo es. Y ahora sé exactamente qué amenazas enfrentas. Y puedo manejarlo». Sebastián se acercó, luciendo completamente destrozado. «Yo no sabía», dijo con voz quebrada. «Juro que no sabía nada de esto. Los negocios de mi madre. Nunca me involucró. Siempre dijo que era para protegerme». Lo miré a los ojos. Vi sinceridad ahí. Vi horror genuino. «Lo sé, Sebastián. No eres responsable de los crímenes de tu madre. Pero ahora tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. El que se esconde detrás de la ignorancia, o el que enfrenta la verdad y construye algo mejor». Rosalía escuchó eso y algo en ella se quebró finalmente. «Sebastián, no la escuches. Ella está tratando de separarnos. Está destruyendo nuestra familia por venganza mezquina». «¿Venganza?», repetí con incredulidad. «Rosalía, tú construiste edificios sobre terrenos contaminados sabiendo que enfermarías a familias. Sobornaste funcionarios para ocultar evidencia que podría salvar vidas. Planeaste destruir la reputación de un hombre honesto usando los problemas de adicción de su hermano. Y lo hiciste todo por dinero. Por codicia pura. Yo no soy la villana de esta historia». «Todos lo hacen», gritó ella.
Todos en los negocios toman atajos. Todos sobornan a alguien. Así funciona el mundo real. Tú con tus principios morales desde tu torre de marfil judicial no entiendes cómo se construye riqueza verdadera. Y ahí estaba. La confesión final. La admisión de que sabía exactamente lo que hacía. Que no había sido error o malentendido. Era intencional. Era sistemático. Era su forma de operar. Alonso, que había estado observando todo con la expresión impasible de un juez en su tribunal, finalmente habló. Rosalía, como testigo de tus admisiones esta noche, y como juez del Supremo Tribunal, te informo que todo lo que has dicho puede y será usado en tu contra. Tienes derecho a permanecer en silencio, un derecho que claramente deberías haber ejercitado hace 3 horas. La realidad finalmente la golpeó. No había salida. No había abogado que pudiera hacer desaparecer 3 horas de grabaciones donde ella misma admitía múltiples crímenes federales. No había soborno lo suficientemente grande para comprar a una jueza federal con 30 años de carrera intachable. Mi vida está arruinada, susurró, más para sí misma que para cualquiera de nosotros. No, la corregí firmemente. Tu imperio criminal está arruinado. Tu vida apenas está comenzando a reflejar las consecuencias de tus acciones. Hay una diferencia. El coordinador del evento se acercó nerviosamente. Debería llamar a la policía. Ya lo hice, respondió Alonso. Llegarán en cualquier momento. También contacté al FBI. Fraude federal de esta magnitud requiere múltiples agencias. Como si hubiera sido invocada, escuchamos sirenas afuera. Luces azules y rojas comenzaron a iluminar las ventanas del salón. Los últimos invitados que quedaban se apresuraron hacia las salidas. Nadie quería ser fotografiado cuando los agentes federales entraran. Carolina apareció desde el área de servicio. Ya no llevaba su uniforme. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había determinación en su rostro. Se acercó directamente a mí. Yo también escuché todo, dijo con voz firme. Escuché lo que dijo sobre los terrenos contaminados. Sobre los sobornos. Puedo testificar. Quiero testificar. Le sonreí. Gracias, Carolina. Necesitaremos testigos valientes como tú. Rosalía la miró con desprecio absoluto. Tú. Una mesera de 5ª categoría cree que su testimonio importa. Importa más que el tuyo, respondí antes de que Carolina pudiera sentirse herida. Porque ella es honesta. Porque no tiene nada que ganar mintiendo. Su credibilidad es infinitamente mayor que la tuya. Los agentes del FBI entraron al salón con la precisión de un operativo bien coordinado. El agente a cargo, un hombre de unos 40 años con expresión seria, se acercó directamente a Alonso. Juez Márquez. Recibimos su llamada. Agente Morrison. Alonso hizo las presentaciones. Esta es la jueza federal Graciela Montero. Ella tiene evidencia de múltiples crímenes federales cometidos por Rosalía Mendoza. Le entregué mi teléfono al agente Morrison. 3 horas de grabaciones de audio. Discusiones detalladas sobre fraude en contratos públicos, ocultamiento de informes ambientales, soborno de funcionarios, conspiración para obstruir justicia y planes para plantar evidencia falsa contra un inspector. Todo está aquí. Con nombres, fechas, montos específicos. Morrison escuchó algunos segmentos, sus cejas levantándose progresivamente con cada admisión criminal que Rosalía había hecho con tanta confianza. Esto es suficiente para docenas de cargos. Lo sé, respondí simplemente. Por eso llamé. Rosalía fue esposada. Cuando el metal frío tocó sus muñecas, finalmente comenzó a llorar. No lágrimas de remordimiento, lágrimas de rabia impotente. De alguien que nunca había perdido antes y no sabía cómo procesar la derrota. Pagarás por esto, me dijo mientras la llevaban hacia la salida. Tengo abogados. Tengo dinero. Te destruiré. Inténtalo, respondí con calma absoluta. 30 años en las Cortes Federales me han preparado para enfrentar amenazas mucho más creíbles que las tuyas. Cuando las luces rojas y azules finalmente desaparecieron en la distancia, llevándose a Rosalía esposada en la parte trasera de un vehículo federal, el salón quedó en un silencio extraño. Los pocos invitados que permanecieron se miraban entre sí con incomodidad,
probablemente preguntándose si deberían quedarse o irse. La boda más esperada del año se había convertido en el arresto más documentado de la temporada. Me quité los zapatos. Mis pies dolían después de horas moviéndome por el salón fingiendo ser personal de servicio. Vanessa se acercó y me abrazó con una fuerza que no esperaba. Lo siento mucho, mamá, sollozó contra mi hombro. Siento no haber defendido antes. Siento haber permitido que te trataran así. Hija, le dije suavemente, apartándola un poco para poder mirarla a los ojos. Tú no permitiste nada. Rosalía tomó sus propias decisiones. Yo tomé las mías. Y ahora, gracias a eso, tú y Sebastián pueden construir una vida libre de su influencia tóxica. Sebastián estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Su padre se había acercado a él, posando una mano en su hombro en un gesto de consuelo silencioso. Me acerqué a ellos. Su vida va a cambiar drásticamente, les dije con honestidad. Los negocios de Rosalía serán congelados durante la investigación. Los activos probablemente serán confiscados como producto del crimen. Las propiedades, las cuentas, todo estará bajo escrutinio federal. El padre de Sebastián asintió con una expresión que parecía más aliviada que devastada. Tal vez sea lo mejor, dijo con voz cansada. He vivido 30 años sabiendo que algo estaba mal. Nunca tuve el coraje de enfrentarla. Usted lo hizo en una noche. La propiedad que compró para ustedes, continué mirando a Sebastián, probablemente será confiscada también. Necesitarán encontrar su propio lugar. Construir su vida con sus propios recursos. Está bien, dijo Vanessa con determinación en su voz. Preferimos empezar desde cero que vivir en una casa comprada con dinero robado. ¿Verdad, Sebastián? Sebastián levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero había algo nuevo en su expresión. Resolución. Sí, tienes razón. Necesitamos hacer esto bien. A nuestra manera. Carolina se acercó tímidamente. Señora jueza, yo quería agradecerle. No solo por lo de hoy, sino por demostrar que la gente como nosotros importa. Que nuestras voces cuentan. Siempre han contado, respondí tomando sus manos. Y hablando de eso, voy a necesitar tu testimonio formal. Pero también quiero ofrecerte algo. Trabajo en las Cortes Federales. Siempre necesitamos personal administrativo confiable. El salario es estable y te permitiría estudiar enfermería sin tener que trabajar en eventos los fines de semana. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿En serio? ¿Haría eso por mí? No es caridad, le aclaré firmemente. Es reconocer valor cuando lo veo. Demostraste integridad esta noche. Eso vale más que cualquier título universitario. Alonso se acercó con 2 copas de champán. Me ofreció una. Por la justicia, brindó. Por la paciencia, respondí, chocando mi copa contra la suya. Sin ella, nunca habría reunido suficiente evidencia para asegurar una condena. ¿Cuántos cargos crees que enfrentará?, preguntó Alonso. Fraude federal, múltiples cuentas, soborno de funcionarios públicos, obstrucción de justicia, conspiración criminal, ocultamiento de información ambiental que pone vidas en peligro. Conté con los dedos. Si el fiscal hace bien su trabajo, está mirando entre 15 y 25 años mínimo. Y a su edad, eso es efectivamente cadena perpetua. ¿Y los demás? Tomás. El senador Iván. Tomás está implicado en las grabaciones. El FBI ya tiene su información. Probablemente lo arrestarán mañana. En cuanto a Iván, depende de cuánto se pueda probar. Pero su carrera política terminó esta noche. Las redes sociales ya deben estar explotando con videos de la boda. Como si hubiera invocado el futuro, el coordinador del evento se acercó con su tablet. Señora jueza, esto ya está en todas las plataformas. TikTok, Instagram, Facebook. El hashtag boda del año está trending con 3 millones de visualizaciones en las últimas 2 horas. Miré la pantalla. Efectivamente, docenas de videos desde diferentes ángulos mostraban el momento de la revelación. Mi caminata desde las sombras. La expresión de Rosalía cuando comprendió quién era yo. Su arresto.
Todo estaba ahí, documentado para la posteridad. Algunos medios de noticias ya están pidiendo entrevistas, continuó el coordinador nerviosamente. No habrá entrevistas, dije firmemente. Esto es un caso federal activo. Cualquier declaración pública podría comprometer el proceso legal. La justicia no se hace en redes sociales, se hace en las cortes. Vanessa se acercó nuevamente. Mamá, sé que esto arruinó mi boda. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado. Pero esta noche me enseñaste algo que nunca olvidaré. ¿Qué cosa, hija? Que la dignidad no viene de cómo te tratan los demás. Viene de cómo te mantienes firme en tus principios, sin importar lo que pase. Me trataste de enseñar eso toda mi vida, pero nunca lo entendí completamente hasta hoy. La abracé nuevamente, sintiendo un orgullo maternal que superaba cualquier satisfacción profesional. Este era el verdadero triunfo. No destruir a Rosalía, sino enseñarle a mi hija que el poder real viene de la integridad, no del dinero o las conexiones. El personal del evento comenzó a limpiar. Los músicos guardaban sus instrumentos. La boda había terminado de la manera más inesperada posible, pero quizás de la manera necesaria. Miguel, el mesero que Rosalía había amenazado con despedir, se acercó tímidamente. Señora, solo quería decir gracias. No sé si esto cambiará algo para mí, pero ver que alguien como usted se preocupa por gente como nosotros, significa algo. Va a cambiar, le aseguré. El agente Morrison tomará tu declaración también. Rosalía te amenazó con arruinar tu carrera frente a testigos. Eso es intimidación laboral. Abuso de poder. Se agregará a la lista de cargos. Los ojos de Miguel se iluminaron con algo parecido a la esperanza. Durante años, probablemente había aceptado el abuso como parte normal del trabajo. Ahora estaba aprendiendo que no tenía que ser así. Alonso me puso una mano en el hombro. Sabes que esto va a ser un circo mediático. Rosalía contratará los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Intentarán desacreditar las grabaciones, argumentar que fueron obtenidas ilegalmente, crear toda clase de distracciones. Lo sé, respondí con calma. Pero tengo 3 horas de su propia voz admitiendo crímenes específicos. Tengo múltiples testigos que escucharon las mismas conversaciones. Tengo décadas de experiencia construyendo casos inquebrantables. Y más importante, tengo la verdad de mi lado. La verdad no siempre gana en las cortes, me recordó Alonso. Cuando yo estoy involucrada, sí, respondí con una confianza que venía de 30 años sin perder un caso importante. Rosalía cometió el error de subestimarme. No cometeré el mismo error con ella. Sebastián se acercó con determinación renovada en su rostro. Quiero ayudar. Conozco algunos de los negocios de mi madre. Nunca participé directamente, pero escuché cosas a lo largo de los años. Nombres. Proyectos. Si sirve de algo. Servirá, le aseguré. Pero prepárate. Testificar contra tu propia madre no será fácil emocionalmente. Ya no es mi madre, dijo con una firmeza que me sorprendió. La mujer que vi esta noche, la forma en que trató a gente inocente, la manera en que admitió envenenar a familias por dinero, esa no es una madre. Es una criminal. Y merece enfrentar justicia. Vanessa lo tomó de la mano, apretándola con apoyo silencioso. Estos dos iban a estar bien. Tendrían desafíos, sin duda. Pero tenían algo que Rosalía nunca tuvo: integridad genuina y amor basado en respeto mutuo, no en control. El agente Morrison regresó al salón. Jueza Montero, terminamos de procesar la escena. Tengo oficiales tomando declaraciones de todos los testigos presentes. Esto va a ser uno de los casos más sólidos de fraude federal que he visto en mi carrera. Solo asegúrese de proteger a los testigos, le recordé. Rosalía mencionó que un periodista que la investigó tuvo un accidente conveniente. No sé si fue amenaza vacía o admisión real, pero no podemos tomar riesgos. Morrison asintió gravemente. Ya ordené protección para los testigos principales, especialmente el inspector que se negó al soborno. Y abriremos investigación sobre ese periodista también. Si Rosalía estuvo involucrada en su muerte, enfrentará cargos adicionales. Miré alrededor del salón.
Las mesas elegantes ahora lucían abandonadas. Las decoraciones caras parecían fuera de lugar sin los invitados que debían impresionar. Toda la perfección superficial que Rosalía había orquestado se había evaporado, revelando la podredumbre debajo. ¿Qué harías tú?, le pregunté al aire a nadie en particular. Era la pregunta con la que quería cerrar esta noche. La pregunta que haría reflexionar a quien escuchara esta historia. Carolina fue quien respondió. Habría hecho exactamente lo que usted hizo. Esperar. Observar. Reunir evidencia. Y luego golpear cuando menos lo esperaran. Es la única forma de vencer a alguien con tanto poder. No solo vencerla, la corregí suavemente, sino asegurar que la justicia sea tan completa que proteja a todas las futuras víctimas potenciales. Cada familia que podría haber vivido en terrenos contaminados. Cada trabajador que podría haber sido abusado. Cada funcionario honesto que podría haber sido difamado. La justicia no es venganza. Es prevención. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. La noche más larga de mi vida estaba terminando. Pero sabía que era solo el comienzo de un proceso legal que tomaría meses, quizás años. Habría audiencias, juicios, apelaciones. Rosalía pelearía con cada recurso a su disposición. Pero al final, la verdad prevalecería. Porque a veces, solo a veces, la justicia llega exactamente cuando debe llegar. Desde exactamente donde nadie la vio venir. De la mano de alguien que fue subestimada, invisibilizada y descartada. Y esa, descubrí, era la forma más poderosa de justicia de todas.